La paz de Dios sea con tu vida y con toda tu familia. Bienvenido seas a este tiempo para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Acompáñame por favor a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y quiero que lo podamos leer en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Este es nuestro pasaje de inicio para estudiar esta serie de estudios, amén, de mensajes semana a semana, viendo las promesas de Dios, amén, bajo esa consigna y convicción de que Dios siempre cumple sus promesas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, sino que lo que dijo, lo hará y lo ejecutará. Amén. Y lo que nos anima a la palabra del Señor es que podamos descansar en sus promesas, que en medio de toda situación, circunstancia, adversidad, conflictos o todo lo que esté sucediendo hoy en el mundo entero, amén, o a nuestro alrededor, podamos descansar en el Señor, que Dios está en control de todo y que Él cumple sus promesas, amén. Y quiero leértelo en esta versión para que podamos comprender la necesidad, la importancia de esforzarnos en ser diligentes, en poder esperar en las promesas del Señor. Dios no retarda su promesa, como algunos dicen, lo tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno se pierda, ninguno perezca. Es decir, miren el amor, notemos el amor del Señor y la paciencia con la que el Señor también permite muchas situaciones, amén, pero todo está en su soberanía, pero Él es paciente, amén, y cuando Él vuelva y retorne, amén, veremos también su gloria, amén. Entonces en esta carta vamos a ir viendo que es el inicio de todo lo que estamos estudiando, amén, para, como les decía, la importancia de poder ir creciendo en fe, esforzarnos y ser diligentes. Amén. Miren en esta versión lo que dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Lo tenemos todo, somos herederos. Amén. Y todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe, dice ahí, con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús oramos y pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu, que Señor, nos lleve y nos guíe a toda verdad, Señor. Nos lleve a tu palabra, a poder comprenderla, Señor. Abre nuestros oídos, Señor amado, nuestros ojos espirituales y podamos, Señor, verte, Señor, mi Dios, no solo de oídas, sino que nuestros ojos te puedan ver, Señor. Por medio de tu palabra, de esta exposición, Señor, anima, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones y todo aquel que escuche, Señor, este mensaje en la posteridad, sea también bendecido, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Notemos ahí que nosotros, dice ahí, nos esforcemos por alcanzar, dice ahí, las promesas. Amén. Dice, ya por esas promesas somos ya participantes de la naturaleza divina de Dios. Es decir, tenemos la misma naturaleza de Dios al ser hechos hijos de Dios. Pero dice, esfuércense por responder a esas promesas, siendo diligentes, esperando. Dice que ya, ahí dice la palabra, que ya nos ha dado todo Dios lo que necesitamos. Y una vez más esa ilustración de alguien rico que lo tiene todo, pero si se anda quejando, es decir, no da un testimonio de que realmente es rico, porque se anda quejando y sigue codiciando. Pero nosotros que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, dicen las regiones celestiales en Cristo, nosotros no deberíamos andar cabizbajos, con la cabeza agachada, más al contrario, con la cabeza erguida, levantada. Por algo el Señor también resucitó y nosotros hemos resucitado juntamente con Él. Amén. Entonces, esta serie de mensajes sobre las promesas de Dios es para que podamos nosotros animarnos, que su palabra nos levante, nos anime. Amén. Y su palabra siempre sea de levantamiento. Amén. Entonces, vamos a ir empezando con esta promesa de hoy. Amén. Y está en la primera carta a los Corintios, por favor, en el capítulo 6, en el verso 14. Dice así la palabra del Señor: y Dios, que levantó al Señor,
también a nosotros nos levantará con su poder. Nota aquí. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es interesante que este versículo está en medio de un contexto que uno diría parece diferente a lo que vamos a ver ahora, pero sin embargo enfatiza que así como Dios, dice, levantó a Jesucristo, amén, a nosotros también nos levantará de la misma manera con su poder. Esa palabra poder es dunamis, amén, habla de fuerza, amén, habla de capacidad, amén, que es el mismo poder que Dios levantó, el Espíritu de Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y esto es lo que vamos a ver hoy, la promesa de que Dios nos levantará con su poder. En un contexto, en todo este capítulo 6, por ejemplo, se da énfasis a una importancia que deberíamos nosotros hacerla siempre, que hemos sido comprados por precio y a precio de sangre, y habla aquí en un contexto de glorificar a Dios, dice ahí, con nuestro cuerpo, amén, y aún dice ahí también con el Espíritu, amén, en cuerpo y espíritu también podamos dar gloria a Dios, amén, y eso es cuando uno pertenece a Dios, porque somos templo, dice, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en ese contexto aquí la palabra de Dios amonesta a no caer en pecados sexuales, porque el pecado sexual afecta al cuerpo, porque se peca contra el propio cuerpo. Es decir, en ese sentido va este capítulo, pero ahorita vamos a ver por qué este verso 14 llega a hablar de que Dios nos va a levantar, que Dios nos va a resucitar. Y notemos ahí un poquito, ¿ok? Entonces, aquí está el apóstol Pablo, es decir, Dios por medio de Pablo está exhortando y enseñando también a que nadie se deje dominar por ningún deseo desordenado, porque cuando uno se une, dice, al pecado, es un solo cuerpo con él, y ahí compara ahí la palabra de Dios con una relación sexual, es decir, una sola carne, pero el que se une al Señor, dice, un espíritu es con él. Es decir, el enfoque es agradar a Dios, amén, y que no olvidemos que hemos sido comprados a precio de sangre. Y en ese contexto, los corintios, algunos miembros de esa comunidad cristiana, continuaban visitando prostitutas, argumentando que era un acto que no involucraba el cuerpo, pero sin embargo afectaba negativamente el cuerpo. Y Pablo estaba señalando que seriamente los que son cristianos, es decir, lo que hacen con su cuerpo afecta el estado espiritual de sus vidas. Por eso hace mención a una unión matrimonial de una sola carne, y ahí refleja también realidades y principios acerca de Dios. Amén. Es decir, que la actividad sexual fuera del matrimonio viola la imagen que el Señor ya ha grabado en nuestras vidas. Amén. Y ahí enseña la palabra también en ese sentido. Entonces el cuerpo es la habitación del Espíritu Santo, porque ya Dios nos ha sellado, dice, con su Espíritu. Amén. Y ya nos ha marcado para Él, en otras palabras, ¿ok? Entonces ahí exhorta que no haya ninguna impureza, pensamientos, deseos, acciones, es decir, algo inmoral, que es decir, que dejemos de glorificar a Dios aún en nuestros propios cuerpos. Ahora bien, este cuerpo, esta naturaleza que la heredamos de nuestros padres Adán y Eva, es pecaminosa. Y Dios tiene que, por eso vamos entrando en ese contexto, amén, Dios tiene que este cuerpo corruptible, convertirlo y transformarlo, como dice la palabra y lo enseña, un cerrar y abrir de ojos, en un cuerpo incorruptible. Amén, porque este cuerpo va a seguir pecando. Es decir, aquí la palabra nos exhorta a que glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos, pero también por esta naturaleza, es decir, vamos a caer en ciertos pecados, en pensamientos y todo ello, pero ya el hombre nuevo, que es Cristo en nosotros, esa simiente, como dice el apóstol Juan en la primera carta, dice que no peca, es decir, porque es perfecta, porque es nacida de Dios, pero cuando nosotros damos o alimentamos más la carne, pues por ende vamos a reaccionar en la carne, pero si nosotros vivimos en el Espíritu, vamos a contrarrestar los deseos de la carne. Y de hecho, ya hemos crucificado la carne ahí con Cristo, es decir, con nuestros deseos, nuestras pasiones, ya lo hemos crucificado ahí en la cruz. Y cada día debemos nosotros también tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Se va entendiendo, ¿no? Para no redundar mucho, que nosotros tenemos esas dos naturalezas. Y por ende aquí también Pablo está haciendo mención que Dios, así como levantó al Señor de entre los muertos, dice ahí, también nos levantará
con su poder. Es decir, ya cuando Jesús venga, por ejemplo, dice que no va a tener relación con el pecado, porque ya en su primera venida fue el Cordero, y es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Quitó el pecado para que tengamos una relación correcta, amén, con Dios, amén. Por medio de Cristo tenemos una relación correcta con Dios. Y cuando venga en su segunda venida ya no tendrá relación con el pecado, sino que salvará a los que esperan en Él, a los que son sus hijos. Y prácticamente cuando venga, destruirá, dice, la muerte por completo, porque nos dará vida. En ese enfoque va esta promesa que Dios nos levantará con su poder, porque cada día nosotros vamos luchando, amén. Por eso dice la palabra que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, a los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. También dice la palabra que abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo, que si pecamos, fieles y justo es nuestro Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, cuando confesamos también nuestros pecados. Amén. Entonces aquí hace mención, cuando uno comete, por ejemplo, esos pecados de inmoralidad, pues dañamos y pecamos con nuestro propio cuerpo y no glorificamos a Dios, es decir, no lo honramos. Amén. Y eso hay que tomar muy en cuenta. Por eso que aquí en este pasaje de todo este capítulo 6 hace mención, amén. Por ejemplo, en el verso 12 dice, evitar el pecado sexual, es decir, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Por eso que uno se vuelve esclavo de a quien obedece. Si obedecemos a la carne, nos volvemos esclavos de la carne, pero si vivimos en el Espíritu, wow, amén, estamos nosotros viviendo por amor a Cristo, amén. Entonces, ya Cristo nos perdonó, eso es algo claro. Entonces, miren, desde el verso 13, cuando hemos leído el verso 14, el verso 13 da como que una introducción para entender que Dios nos va a levantar con su poder. ¿Y a qué se refiere? Verso 13 dice, las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Aquí está haciendo mención que Dios va a destruir los intestinos, la tripa, no sé si entiendes ese término, el estómago, porque este cuerpo será transformado, es decir, resucitará glorificado. Y ese cuerpo, es decir, este cuerpo corruptible de humillación, será transformado. Y eso lo enseña el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, Filipenses 3 también, que nuestros cuerpos ya reflejarán gloria, el que tendremos después nosotros de morir, cuando el Señor también descienda en las nubes. Y ahí vamos a ir ya entrando y paso a pasito vamos entendiendo y comprendiendo. ¿Amén? Entonces, aunque este cuerpo sea cremado, el alma, es decir, vendrá, porque justo ahorita vamos a leer que dice, y el libro de Apocalipsis habla de que también las almas están ahí hablando junto con el Señor, cuando vengarás nuestra sangre y todo eso. Los mártires están hablando ahí en Apocalipsis, amén, y dice la palabra que cuando Jesús venga, traerá con él. ¿A quién traerá? A todos los que durmieron, a todos, y al hablar de dormir está hablando a los que murieron en Cristo, porque Jesús, y lo habíamos enseñado, cuando levantaba a muchos y los resucitaba, por ejemplo a Talita Kumi, es decir, a esa niña de 12 años, le dijo, a ti niña te digo, levántate, porque Jesús no, es decir, se dolía la muerte y por eso vino para destruir la muerte, para darnos vida. Y todo el capítulo 15 habla de que tenemos vida, porque Dios no es Dios de muertos. Y ahorita vamos a ver cómo Dios nos va a levantar, porque alguna vez te has preguntado, ¿será que tenemos vida después de la muerte? Y esta promesa es para aquellos que hemos perdido seres queridos, aquellos que también en este tiempo igual vemos noticias y situaciones donde, wow, nos duele de todos los que se van a la presencia de Dios. Y uno entra en una duda y decir, ahora están durmiendo, y hemos comprobado con la palabra de Dios que no hay ese sueño del alma. Es una doctrina errada que habla de una duda, de una incredulidad, de ignorar el poder de Dios. Y vamos a leerlo, porque son los saduceos los que no creían en la resurrección de los muertos, como también seguramente se inmiscuyeron y se introdujeron en la iglesia de Corinto, que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ten cuidado, entre paréntesis, muchos, porque no todo lo que brilla es oro, mi hermano, mi amigo.
A veces hay cursos de 180 grados, 360 grados y te enseñan la ley y todo eso, pero te vuelven esos 180 grados te vuelven más mareado y más loco que no sé qué. Es decir, te empiezan a, a, a meter una doctrina en el sentido donde llegas a dudar y ya llegas a apartarte de la sincera fidelidad de Cristo. Por eso que Pablo decía, ¿verdad? Temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay que tener cuidado, no todo lo que brilla allá afuera es oro. La palabra de Dios tiene que ser nuestro fundamento, amén. Y el temor de Dios para poder interpretarlo correctamente con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos lleva y nos guía a toda verdad, porque en nuestras fuerzas no vamos a poder entender la palabra. Solamente es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, quien nos ayuda, amén. Entonces, bueno, el Señor puso eso también para que podamos decirlo, amén. Entonces, aquí estamos diciendo, ¿no? Que así Jesús traerá, dice, con los que durmieron, dice, traerá junto con él en las nubes. Amén. Nos encontraremos con Jesús y también con aquellos que partieron antes de nosotros. Y nosotros, los que estemos en las nubes, dice ahí, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y este cuerpo corruptible se transformará en uno incorruptible como el de Cristo. ¿Ok? Pero vamos poco a poco. Amén. Entonces, aunque este cuerpo sea cremado, amén, y del polvito igual de aquellos que también han estado en esa condición y por ende no han estado en un cementerio, sino hay un polvito nada más, es decir, de ese polvito igual Dios va a resucitar y va a convertir ese cuerpo corruptible en incorruptible. Y uno se imagina y dice, ¿puede ser posible? Claro que sí. Vamos a leer acá que muchos saduceos ignoraban las escrituras y el poder de Dios, amén. Dice que con el dedo, Jesús dice, con el dedo de Dios, dice, levantaba y hacía milagros y expulsaba demonios. Con el dedo de Dios yo hago esto, decía Jesús. Imagínate, ignoramos muchas veces cuánto poder tiene Dios. Y nosotros creemos en muchas falsas doctrinas que nos apartan de la sincera fidelidad de Dios. Job mismo decía, después de deshecha esta mi piel, veré cara a cara al Señor. David mismo decía cuando perdió a su hijo, yo ya no lloro, porque yo ya no puedo ir donde está Él. Es decir, mejor dicho, Él no puede venir a mí, pero yo puedo ir a Él. Es decir, imagínate, ya desde el Antiguo Testamento ya nos mostraba también esa imagen de resurrección que estaremos viviendo, vivos, pensando. Amén. Pero bueno, muy bien, sigamos. Entonces, estas tripas van a ser destruidas, no vamos a necesitar de estómagos, ¿ok? Y cuando Cristo resucita, Él se revela en cuerpo glorificado. Y Pablo menciona y enseña que nuestro cuerpo será también como el de Cristo. Amén. Por eso que en este entonces, mientras tenemos estos cuerpos mortales, dice, glorifiquemos al Señor con nuestros cuerpos. Amén. Pero Dios no espera transformarte para que tu cuerpo revele gloria, sino que el Señor ya quiere que ahora revelemos gloria aquí en esta tierra. Amén. Es decir, la única manera como nuestro cuerpo mortal puede mostrar gloria es sometiendo nuestros apetitos. Amén. Un fornicario no va a revelar gloria, no revela gloria. Un glotón no revela gloria. Un comelón no revela gloria. Un bebedor tampoco no revela gloria. Revela gloria cuando hay un equilibrio, equidad. Por eso el Romanos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y la iglesia debería y debía en ese entonces mostrar gloria como en ese entonces y en este tiempo también. No bajas pasiones, amén. Pero hay que madurar. Por eso que si somos inmaduros vamos a pensar, ay no, pero el pastor está queriendo reprimir a los cristianos. Y esto no es un asunto, ojo, del pastor. Es que estamos unidos a Cristo. Y la vida de Cristo no es así como estaban actuando los corintios, amén. Somos un espíritu con Cristo. Y es importante que eso se revele también en nuestra forma de caminar, en nuestro cuerpo. Amén. Es decir, que podamos revelar la gloria de Cristo. Muy bien, ese es el contexto que habla este pasaje capítulo 6, pero nos vamos a enfocar en esta promesa. Por algo está diciendo Pablo, este verso 14 que dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén. Y esa palabra levantar es la palabra resurrección, que lo habíamos estudiado, pero también para que aquellos que también recién están escuchando este mensaje, y solamente un poco lo voy a resumir, amén. Esa palabra levantar es la misma palabra resucitar, que en griego es egeiro, que significa despertar,
es decir, despertarse del sueño, de estar acostado por una enfermedad o por una muerte. Y cuando una persona despierta, es decir, se reincorpora, se levanta, amén. Y ahí está haciendo mención la palabra de Dios en ese sentido, en una connotación de levantarse de la oscuridad, salir del estado de ruina, de enderezar sus pasos. Por eso que la palabra también en Romanos habla de que nosotros en Hebreos enderecemos los pasos, el cojo no se salga del camino, enderece sus pasos, despierte, es decir, ya resucitado con Cristo. O también en ese entonces a los judíos que estaban muy envueltos en el error y en falsas doctrinas, falsas posturas, debían levantarse también de ese error, amén. Y es lo que también nos llama el Señor, que también tú despiertes, amén, en el nombre de Jesús, y deja de seguir posturas, deja de seguir cosas, aun esos cursos que no tienen, es decir, esa autoridad, ni sabes cómo vive esa persona que también está enseñando. Y lo digo con todo respeto, amén, porque debemos ser cuidadosos en quién te imparte también, amén. Pero bueno, cada uno toma su decisión. Entonces la palabra resurrección es anástasis también, que es pararse de nuevo, es decir, uno estaba enfermo y se levanta, estaba dormido y despierta. Por eso que cuando a Cristo lo sepultaron, Él se levantó, al igual que Lázaro, es decir, es una connotación que también el pueblo de Israel estaba de esa manera en incredulidad. Entonces esa palabra levantamiento también dijimos es también resurrección, es decir, es la palabra levantarse de nuevo, ¿ok? Y es una palabra que mucho se usa y que también significa resucitar, amén, o resurrección, amén. Y esa palabra resurrección también hace mención Romanos 13:11, que ya es tiempo que despertemos, que ya no vivamos en contiendas, en envidia, es decir, vivamos de día honestamente, no de noche, amén. Y ahí te lo dejo para que lo leas, Romanos 13:11 al 14, amén. Entonces, ahí dice también Efesios, ¿no? Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, también dice la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, hay que levantarse, amén. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús resucita también, y eso no es casualidad que Jesús se haya levantado temprano en la mañana para decir que la vida comenzó, amén, porque con la mañana comienza la vida. Hay un nuevo día para nosotros, hay una nueva oportunidad. Y aquel domingo de resurrección, amén, representa levantamiento, amén, representa que nos hemos levantado juntamente con Él, amén. Por eso que hay que despertar. Ahora bien, vamos a la raíz de todo esto, porque en todas las épocas o etapas, no sé cómo llamarlo, siempre existía esa pregunta por las persecuciones, por la tristeza de que muchos partían a la presencia de Dios, pero algunos dudaban y decían, ¿está con Dios o no? Por eso Pablo decía, mientras estoy presente, estoy ausente, yo ya quiero estar, dice ahí con Cristo, ya anhelaba, pero todavía si sigo aquí es por beneficio a ustedes. Hay propósito todavía, y hasta que no cumplas propósito, Dios no nos lleva, ¿no? Entonces, en Juan, veamos esto, porque a lo largo, como te digo, de varias épocas siempre ha entrado la duda, la incredulidad, y a veces por el dolor y todo eso que perdemos también, hermanos, seres queridos, uno dice, ¿y dónde están? ¿No? Y entra ahí la pregunta, ¿no? Y lo que el Señor quiere es que a través de esta promesa también puedas creer, amén, y para eso hay que crecer en fe, esforzarse, amén, por responder a las promesas de Dios. Mira, Juan 11, leamos desde el verso 24, cuando por ejemplo, esto es el acontecimiento cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿no? Y le dice, Jesús le dijo en el verso 23, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Hay muchos que creían en esa resurrección de muertos. Amén. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Partamos de ahí, porque Jesús mismo está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Mire, está claro ahí. Por eso que debemos nosotros entender la palabra. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Ahora vayamos a Mateo 22. En esta pregunta que muchos se hacían y muchos saduceos
entre ellos también, como te digo, seguro algunos se metieron en Corinto, que ahí las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, empezaron a decir que no hay resurrección de muertos, y Pablo mismo ahí enfatiza y dice, entonces si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación, seguimos muertos en nuestros pecados, entonces comamos y bebamos, hagamos lo que quiera. Pero dice de ahí, nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque Cristo resucitó. Primicias, dice, de hecho, de nosotros también, los que después de Él resucitaremos también, porque esas son las primicias. Amén. La primicia de Cristo, es decir, una gavilla que santificaba y mostraba la calidad de toda la cosecha, que nosotros también ahora esa cosecha, también somos de la misma, amén, cosecha de ese grano que Cristo resucitó. Amén. Okay. Mateo 22:23 dice, mira, dice aquí la pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Mira, este era un grupo que decían que no había resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Mira cómo querían acorralar a Jesús con sus preguntas y malas formuladas de paso, ¿no? Mal formuladas. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras. Los saduceos solamente creían en la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que tenemos ahora, amén, o el Pentateuco, como se dice en griego, amén, y no creían en ninguna parte más de la palabra de Dios, amén, y ahora tenemos la palabra de Dios más completa, amén, sí, toda la Escritura inspirada por Dios. Pero los saduceos solo creían en esa porción, es decir, en la Torá. Pero el Señor les está diciendo, ignoran las Escrituras, es decir, que ya lo revelaba la palabra del Señor en esos 5 libros, porque en ese entonces se consideraba palabra y la Escritura a esos 5 libros, la Torá, amén, la ley, es decir, también los libros de los Salmos y los profetas. Porque en la resurrección, dice Dios, dice Jesús ahí, ¿no? Ignoras las Escrituras y el poder de Dios, el dunamis. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Mira, en esa porción, ahí siempre se presentaba a Dios en la zarza, porque en otra porción, esto está también en Marcos y en Lucas, en la zarza les dice Jesús, se le presentaba a Moisés diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no lo decía por decirlo, porque ellos estaban viviendo ya con Dios, en otras palabras, amén, si así lo vamos a decirlo, amén. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Qué hermoso, ¿no? Y esto lo vemos en ese evento, ¿verdad? También de Rico y Lázaro, cuando descienden ahí al seno de Abraham, están ahí Abraham, le separa, dice ahí al rico, ¿no? Un promontorio, decir que no podían pasar esos de aquí para allá y esos de aquí para acá. Después cuando Jesús le dice a aquel ladrón que alcanza la gracia de Dios, amén, es decir, fue un evento majestuoso, decir que aún en el último momento muchos pueden llegar a ser salvos, y esa es la esperanza, es la gloria del Evangelio. Le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, amén. Y dice Efesios, amén, que el Señor cuando descendió a lo profundo de la tierra llevó cautiva la cautividad, amén, y dio dones a los hombres, es decir, en otras palabras, lo que estaba en el seno de Abraham, amén, es decir, los justos que se iban al seno de Abraham, ahora fueron llevados con Jesús, amén, al paraíso, es decir, al cielo, donde ahora es el paraíso, ahí el cielo, amén. Y el Señor Jesús descenderá ahí en las nubes juntamente con los que durmieron, es decir, ve ahí la figura, amén. Y esto lo enseña la palabra de Dios, amén. Y hay que creer en lo que dice la palabra, no ignorar lo que dice la Escritura, ni tampoco ignorar el poder de Dios. Entonces, ahí la pregunta de los saduceos apela a una tradición del matrimonio por el levirato, es decir, está en Deuteronomio 25, para que lo anote 5 al 6, en que un hermano del fallecido se casaba con la viuda sin hijos para asegurar la propiedad y el linaje del occiso. Es decir, ahí de inmediato Jesús le enseña y le señala la ignorancia que tenían ellos de la Escritura y les muestra
que la Torá, es decir, como te digo, se basaba en esos 5 primeros libros, que en esos 5 primeros libros confirmaba la resurrección. Por eso que hoy hay muchos que en esas doctrinas erradas dicen no, que el alma duerme. Es decir, no ignoremos el poder de Dios. Con un dedo, Jesús dice, con el dedo de Dios resucitaba y echaba fuera demonios. Imagínate, no ignoremos el poder de Dios, amén. Hay que creerle a Dios, hay que entenderla y hay que obedecerle, amén. Entonces, y ahí habla, ¿no?, que aunque el matrimonio ahí no se experimenta en la tierra, es decir, no se va a experimentar el matrimonio aquí en la tierra como se va a experimentar en el cielo, pero allá en el cielo no va a faltar felicidad por la ausencia de intimidad sexual. Más bien las relaciones celestiales van a sobrepasar incluso las relaciones más íntimas de este mundo. Amén. Y Mateo señala que la multitud aquí se admiraba de la doctrina de Jesús. Ahora bien, estos saduceos, amén, no creían en la resurrección. Ahora, algunos historiadores afirman que solo ellos aceptaban el Pentateuco, como te digo, como escritura, y no reconocían ni aún la tradición de los escribas, también ni de los fariseos. Trataron de atrapar a Jesús con esa pregunta que demostraba su falta de comprensión por la escritura y la ignorancia en cuanto al poder de Dios. Y esa pregunta aludía a una ley judía de matrimonio por levirato, es decir, como ya lo habíamos mencionado, amén. Pero ahí Jesús corrige a los saduceos por interpretar mal la resurrección, afirmando que en el cielo no hay casamiento, lo que hace irrelevante la pregunta de ellos. Es decir, en el cielo no habrá muerte, y eso convierte en esa pregunta de los saduceos en algo que no tiene sentido, porque no va a haber ya necesidad de nacimientos para continuar las generaciones. Por eso hay que entender la palabra del Señor. Amén. En 1 Corintios 15, 51 dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento y un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Está hablando de la segunda venida de Cristo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, ya con cuerpo glorificado como el que hemos mencionado, como el de Cristo, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso que no creemos en vano, amén, no creemos en vano. Y el mensaje principal ahí de Pablo en esa carta era Maranata, es decir, el Señor ya viene, amén. Pero las malas conversaciones estaban corrompiendo lo que estaban creyendo los cristianos en Corinto, y empezaban a dudar de la obra de Cristo en la cruz, el sacrificio perfecto. Por eso Romanos 8 te animo a que lo leas para contrarrestar a esas falsas doctrinas. Amén. A los que llamó ya justificó, a los que justificó ya glorificó, a los que predestinó a estos llamó, glorificó, los santificó, los glorificó. Es decir, ya estamos hechos a la imagen de Cristo. Amén. Y Cristo sigue siendo formado en nosotros en el sentido de que quiere que vayamos madurando, crecer en fe, como lo hemos leído en la segunda carta de Pedro. Amén. Por eso que el enfoque de Pablo en esta carta era que ya tenemos nosotros vida, ya no hay muerte, porque esta piel ya cuando sea deshecha vamos a ver cara a cara a Dios, como lo hemos mencionado, como lo dijo Job, amén. Pero los corintios estaban siendo influenciados por filosofías griegas y estaban esperando, mejor dicho, estaban empezando a cuestionar su esperanza. Que la aflicción, la necesidad, la crisis o la situación en la cual podamos estar no haga que nosotros cuestionemos la esperanza que tenemos en Cristo, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios cumplirá su palabra. Nada, dice, ninguna tilde pasará sin que no se cumpla. Amén. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces en esta sección Pablo estaba revelando misterios acerca de la segunda venida del Señor. Amén. Y dijimos que un misterio es una verdad revelada que no se puede discernir mediante la sabiduría humana. Y por eso está abordando este misterio de que no todos los creyentes van a enfrentar muerte, sino que los muertos en Cristo iban a ser resucitados en la venida de Cristo y van a recibir cuerpos glorificados. Y aún los que estemos viviendo, dice, seremos arrebatados al instante en el aire, y estos cuerpos serán transformados con cuerpos glorificados como el de Cristo. Mira, en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, mira, no ignoremos, una vez más,
porque en ese entonces la iglesia tesalónica estaba siendo muy bombardeada porque muchos por la persecución y las matanzas estaban partiendo a la presencia de Dios y estaban tristes. Pero Pablo les decía, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, ustedes sí tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, mira, la convicción. Hay que tener esa convicción y ser diligente en responder a las promesas de Dios. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo que dice 1 Corintios 15, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre, dice ahí, con el Señor. Es lo que Jesús logró en la resurrección, que ahora nosotros resucitamos también juntamente con Él. Amén. Y ahora nosotros vivimos por fe. Por eso Job decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Por eso no creemos en vano. Esto corruptible se volverá en incorrupción y esto mortal se volverá en inmortalidad. Pero mira lo que dice 2 Corintios 4:14, también para consolar nuestras vidas. 2 Corintios 4. Leamos desde el verso 7. Amén. Crecer en fe es necesario y también vivir por fe. Mira lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, este cuerpo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En ningún momento jactarnos, sino la gracia. Somos lo que somos, decía Pablo, por la gracia de Dios. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de los muchos, de acción de gracias sobreabunde, para gloria de Dios. Por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, el hombre nuevo no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén, gloria a Dios. Notemos acá la esperanza que tenemos, amén, que todo lo que sucede es también, ¿para qué? Para que nosotros no desmayemos, para que nosotros todo lo que sucede, pues dice ahí, produzca en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. No creemos en vano, una vez más. Amén. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Amén. De la misma manera como Dios levantó al Señor, nos levantará a nosotros con su poder. Amén. En otras palabras, aquí estaba exhortando y recordando también Pablo a los Corintios, volviendo allá, amén, cuando decía que en Adán todos morimos, amén, pero en Cristo somos vivificados, es decir, que ya tenemos una nueva creación en el segundo Adán, que es Jesús, amén, que entonces sí existe resurrección de muertos. Por la misma forma que Cristo resucitó, nosotros también. Por lo tanto, hay un cuerpo celestial preparado para cada hijo de Dios cuando muere. Y es el mismo cuerpo glorificado de Jesús cuando resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre en representación de la humanidad. Amén. Por eso también la palabra de Dios dice que la sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios, sino la obra de nacimiento nuevo que hace Dios en nosotros, el hombre nuevo, la simiente en nosotros, que es Cristo en nosotros. Amén. Porque esto corruptible no va a heredar el reino de Dios. Amén. Por eso ahí 1 Corintios 15:35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Tal vez te haces la pregunta. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso.
y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, y otra la carne de las bestias, otra de los peces, y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero a una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, este cuerpo, este vaso, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, los achaques, las enfermedades, todo lo que viene a causa del pecado, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Por eso dice ahí, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Amén. Si no creemos en la resurrección, es decir, entonces el evangelio, el mensaje que predicamos es inútil. Por eso que ahí, si no hubiera resurrección de muertos, pues los que predicamos seríamos falsos testigos. Y ahí Pablo está enfatizando que sí hay resurrección de muertos, amén, porque ya Dios nos ha salvado en Cristo de nuestros pecados. Y si no hubiera resucitado, entonces hubiera sido imposible. Estamos muertos todavía en nuestros pecados, amén. Por eso que hay que creer en el Señor y no creer en otras cosas que dicen, o a veces las malas conversaciones, una vez más, corrompen las buenas costumbres. Y el cuerpo de Cristo, después de resucitar, ahí vemos, era de diferente condición, de modo que jamás volviese a estar sujeto a la muerte, dice la palabra, y a las limitaciones. Después de resucitado ya no puede morir, la muerte ya no puede enseñorearse de él. Por eso que Jesús decía, no teman los que matan el cuerpo, porque después nada más pueden hacer. Teman al que tiene el poder de sus almas, ¿no? Y llevarlas, dice, hasta el mismo infierno, decía Jesús. Es decir, creamos, amén, en el Señor, amén, que así como fue levantado, también nos levantará a nosotros. Miren este cuerpo glorificado del Señor, en Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Era un cuerpo visible el de Jesús. Ese cuerpo visible vamos a tener nosotros también. No era un espíritu, porque hasta comía después de resucitar, hasta dice atravesaba paredes cuando se les aparecía a sus discípulos después de resucitar. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, lo estaban viendo, y aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por eso Apocalipsis dice que todo ojo lo verá y toda lengua confesará, dice Filipenses, amén. Y todo mundo dirá cuando vengan las nubes, wow, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Wow, hermoso, ¿amén? Entonces el cuerpo de Jesús era real. Por eso que también Juan, el discípulo amado, enfatiza tanto en el Evangelio como también en sus cartas, lo que vieron sus ojos y palparon dice, nuestras manos, amén. El tocante al verbo de vida, dice ahí, ¿no? Es decir, que nuestro testimonio es verdadero. Y eso era para contrarrestar a esa corriente de docetistas de esa época que decían que el cuerpo de Jesús era una apariencia. Falso. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, o lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Por eso que ahí mismo también Tomás igual metió ahí sus manos en su costado, es decir, y le dijo Jesús a Tomás, ya no seas incrédulo, sino creyente, amén. Le mostró ahí sus manos, amén. Y ahí pues ya conoces también ese evento, amén. Por eso que Juan dice en el capítulo 21, verso 24 del Evangelio, este es el discurso que da testimonio de estas cosas. Este es el discípulo, mejor dicho, que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Por eso que el cuerpo que tenemos ahora es corruptible, pero resucitará en incorrupción. Porque de la misma manera que Dios levantó a Jesús, nos levantará a nosotros con su poder, amén, y ya no tendremos sufrimientos por ese pecado que mora en nosotros, como decía Pablo, ¿verdad? Es decir, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso lo hago porque es el pecado que mora en mí, pero gracias sean dadas a Dios que nos libra del pecado y de la muerte. Gloria sean a Dios. ¿Dónde está muerte tu aguijón o sepulcro tu victoria? Amén. Cristo ha resucitado y por ende nosotros también juntamente con Él. Por eso se siembra en cuerpo animal, pero si resucitará en cuerpo espiritual. Y los cuerpos de los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, resucitarán en cuerpos glorificados como el de Cristo. Amén. Y los que quedemos nosotros, mientras cuando venga Jesús en las nubes, amén, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados también. Amén. Qué día glorioso nos espera.
O como dice esa alabanza, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesucristo, el Salvador. Amén, amén. Entonces, es tiempo para que podamos nosotros aferrarnos y responder a las promesas de Dios y no ignorar las escrituras, no ignorar todo lo que enseña la palabra de Dios, ni ignorar el poder de Dios por conversaciones que te meten ideas y no basas la escritura a tú mismo profundizar y con temor de Dios interpretarlo con la ayuda del Espíritu Santo. No hay otra manera. No todo lo que brilla allá afuera es oro, solo la palabra de Dios, amén, es lumbrera a nuestros pies. Oremos. Padre bueno Dios, te damos las gracias, Señor amado, gracias por alentarnos, animarnos, Señor, consolarnos y aún exhortarnos y dirigirnos, Señor amado, mi Dios, direccionarnos, mejor dicho, mi Dios, si, Señor, ha entrado duda, si ha entrado, Señor amado, mi Dios, incredulidad, Señor amado, mi Dios, o tal vez por malas conversaciones, Señor, mi Dios, vamos, Señor Dios, cayendo de nuestra firmeza, mi Dios, te pedimos perdón, que, Señor, no dudemos, mi Dios, que, Señor, así como tú, Dios, levantaste a Jesús de entre los muertos, así también nos levantarás a nosotros con tu poder, Señor. No ignoramos tu palabra, no ignoramos, Señor, tu poder, no ignoramos las escrituras, Señor. Sabemos, mi Dios amado, que también después de deshecha esta nuestra piel, cara a cara te veremos a ti, mi Señor, y estaremos contigo, Cristo, para siempre. Te damos las gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos y a todo aquel que también, Señor, con convicción recibe esta palabra, Señor amado, y la cree y la obedece. Seas, Señor, esa persona bienaventurada, bienaventurada, mi Dios, en todo lo que haga. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.